¿Qué harías si lo perdieras todo? Sin dinero. Sin oportunidades. Sin un plan. Solo tú, contra el mundo. Porque esto no va de motivación. No va de frases bonitas. Ni de vídeos que te hacen sentir bien, por unos minutos. Esto va de algo mucho más real. Disciplina. Dolor. Constancia. Hoy vas a entender cómo una persona pasó de tener solo $7 a convertirse en uno de los hombres más exitosos del planeta. Pero no por suerte. No por talento. Sino por una mentalidad que muy pocos están dispuestos a construir. Parte 1. El origen de su mentalidad. Antes de convertirse en un símbolo de disciplina, éxito y poder mental, Dwayne Johnson era solo un chico tratando de encontrar su lugar en el mundo. Y no era un camino fácil. Desde joven, su vida estuvo marcada por la inestabilidad. Su familia tenía problemas económicos constantes. No había seguridad. No había estabilidad. No había garantías de nada. Se mudaban una y otra vez. De ciudad en ciudad. De problema en problema. Y cuando eres joven, eso pesa. Te hace dudar. Te hace sentir perdido. Te hace preguntarte si realmente tienes control sobre tu vida. Pero lo que más le marcó no fue solo la falta de dinero. Fue ver a su propia familia luchar día tras día. Ver a sus padres sacrificarse. Ver cómo todo podía derrumbarse en cualquier momento. Eso deja huella. Eso te cambia. Hubo un momento especialmente duro. Uno de esos momentos que definen a una persona. Fueron desalojados de su casa. Sin aviso. Sin alternativas. Sin un lugar claro al que ir. Imagínate eso por un segundo. No tener un sitio al que llamar hogar. Sentir que todo lo que conoces desaparece de golpe. Para muchos, ese sería el punto de ruptura. Pero para él, fue el punto de transformación. Más adelante, cuando parecía que su vida empezaba a tomar rumbo gracias al fútbol americano. Todo volvió a caer. Tenía un sueño. Un camino. Una oportunidad. Y la perdió. Lesiones. Fracaso. Rechazo. De un día para otro, todo por lo que había trabajado, desapareció. Y ahí estaba otra vez. Sin plan. Sin dirección. Sin dinero. Solo. Con exactamente $7 en el bolsillo. Ese momento no es solo una anécdota. Es el momento. El punto donde una persona decide quién va a ser. Porque cuando lo pierdes todo. Cuando no tienes nada que te respalde. Cuando nadie viene a rescatarte. Solo quedan dos opciones. Rendirte. O reconstruirte desde cero. Y lo más importante es esto. Nadie iba a hacerlo por él. No había atajos. No había suerte. No había milagros. Solo decisión. Fue ahí donde empezó a construirse su mentalidad. No en el éxito. No en la fama. No en los aplausos. Sino en el dolor. En la incertidumbre. En los momentos donde era más fácil rendirse que seguir. Entendió algo que la mayoría nunca llega a entender. Que las circunstancias no definen tu futuro. Pero tu mentalidad sí. Que tocar fondo no es el final. Es el punto de partida. Y que si podía sobrevivir a eso. Podía soportar cualquier cosa. Ese fue el origen de su mentalidad de hierro. No nació fuerte. Se hizo fuerte. A través de la presión. Del fracaso. De la necesidad de salir adelante. Porque a veces, la vida no te da lo que quieres. Te da lo que necesitas para convertirte en quien debes ser. Parte 2. Cómo piensa diferente. La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo invisible. Un ciclo que parece normal. Pero que destruye sueños todos los días. Esperan sentirse motivados para empezar. Esperan tener ganas.
Esperan el momento perfecto. Y mientras esperan, no hacen nada. Pero Dwayne Johnson no funciona así. Nunca ha funcionado así. Hay una diferencia clave entre su forma de pensar y la del resto del mundo. La mayoría dice: hoy no tengo ganas, mañana empiezo. Él dice: no importa cómo me sienta, lo hago igual. Y este simple cambio lo cambia todo. Porque cuando dependes de la motivación, te vuelves inconsistente. Un día haces todo perfecto. Al siguiente, nada. Un día te sientes invencible. Al siguiente, te rindes. Es un ciclo emocional. Inestable. Impredecible. Débil. Pero Dwayne Johnson rompió ese ciclo hace tiempo. Entendió algo que muy pocos aceptan. La motivación es una emoción. Y las emociones cambian constantemente. No son fiables. No son sólidas. No construyen resultados a largo plazo. Por eso él no confía en cómo se siente. Confía en lo que ha decidido. Y ahí es donde nace la disciplina real. Para él, cada día es una prueba. No contra los demás, sino contra sí mismo. Contra la versión de él que quiere quedarse en la cama. Contra la voz que dice hoy no pasa nada si fallas. Contra la tentación de tomar el camino fácil. Y gana esa batalla, todos los días. Porque ha eliminado algo que destruye a la mayoría. La negociación interna. Ese diálogo constante que todos tenemos. Bueno, hoy estoy cansado. Me lo merezco. Empiezo mañana. Él no negocia. No discute consigo mismo. No busca excusas elegantes. Toma una decisión. Y la ejecuta. Sin drama. Sin ruido. Sin dudas. Y eso crea poder. Un tipo de poder silencioso. El poder de saber que puedes confiar en ti mismo. Que si dices que vas a hacer algo, lo haces. Aunque no tengas ganas. Aunque estés cansado. Aunque nadie esté mirando. Pero hay algo aún más profundo en su mentalidad. No solo actúa cuando no tiene ganas. Entrena su mente para encontrar valor en lo difícil. Donde otros ven incomodidad. Él ve oportunidad. Donde otros ven sacrificio. Él ve crecimiento. Donde otros ven dolor. Él ve progreso. Esto es lo que realmente lo separa del resto. No evita lo difícil. Lo busca. Porque sabe que ahí es donde ocurre la transformación. Mientras la mayoría intenta hacer la vida más fácil, él se prepara para ser más fuerte. Mientras otros huyen del esfuerzo, él corre hacia él. Y eso, repetido durante años, crea una mentalidad prácticamente inquebrantable. No es magia. No es genética. No es suerte. Es una forma de pensar entrenada. Construida. Refinada con el tiempo. Y aquí está la clave que puedes aplicar tú. No necesitas sentirte motivado para actuar. Necesitas actuar y la motivación vendrá después. Porque la acción crea impulso. El impulso crea disciplina. Y la disciplina crea resultados. Así es como piensa diferente. No espera. No duda. No negocia. Simplemente, hace el trabajo. Todos los días. Sin excepción. Parte 3, su regla de oro. Hay una idea. Una sola idea. Que resume toda la mentalidad de Dwayne Johnson. Una regla simple. Directa. Sin adornos. Sin excusas. Pero increíblemente poderosa. No tienes que ser el más talentoso. Pero sí tienes que ser el que más trabaja en la habitación. Piénsalo por un segundo. Vivimos en un mundo obsesionado con el talento. La gente admira a los que nacen con habilidades. A los que parecen tenerlo todo más fácil. A los que destacan sin esfuerzo aparente. Y entonces ocurre algo peligroso. La mayoría decide que no es suficiente. Que no tiene eso. Que no nació con ventaja. Que no puede competir. Y ahí,
se rinden antes de empezar. Pero esta regla rompe completamente esa narrativa. Porque cambia el enfoque. Ya no se trata de lo que tienes. Se trata de lo que haces. El talento es limitado. El esfuerzo, no. El talento depende de factores que no controlas. El trabajo duro es una elección diaria. Y eso significa algo muy importante. Siempre puedes ganar. Puede que alguien sea más inteligente que tú. Más rápido. Más preparado. Pero si tú trabajas más horas. Con más intensidad. Con más consistencia. Eventualmente, lo alcanzas. Y muchas veces, lo superas. Esta no es una idea teórica. Es la base sobre la que Dwayne Johnson construyó su vida. Porque él no era el mejor actor cuando empezó. No era el más técnico. No era el más respetado en Hollywood. Pero había algo que sí era. El más trabajador. Mientras otros descansaban, él se preparaba. Mientras otros dudaban, él ejecutaba. Mientras otros se conformaban, él exigía más de sí mismo. Y esto no es solo trabajar más por trabajar. Es trabajar con intención. Con enfoque. Con una obsesión por mejorar cada día. Su regla no habla solo de esfuerzo físico. Habla de mentalidad. De presentarte incluso cuando estás cansado. De cumplir incluso cuando nadie te lo exige. De mantener estándares altos, incluso cuando podrías bajar el ritmo. Porque aquí está la verdad que muchos evitan. Ser el más trabajador es incómodo. Requiere disciplina. Requiere sacrificio. Requiere hacer cosas que otros no están dispuestos a hacer. Significa levantarte temprano cuando quieres dormir. Entrenar cuando estás agotado. Seguir cuando todo en tu cabeza te dice que pares. Y por eso tan pocos lo hacen. Pero también por eso, funciona. Porque con el tiempo, el esfuerzo compuesto crea una ventaja imposible de ignorar. Día 1, no se nota. Día 10, apenas cambia algo. Día 100, empiezas a ver diferencia. Día 1000, eres otra persona. Y mientras otros buscan resultados rápidos. Esta regla construye algo mucho más poderoso. Resultados permanentes. Pero hay un nivel aún más profundo en esta idea. No se trata de competir contra los demás. Se trata de competir contra quien eras ayer. Ser el más trabajador en la habitación. No siempre significa vencer a otros. Significa no fallarte a ti mismo. Significa saber que diste todo lo que tenías. Que no te guardaste nada. Porque al final del día, no puedes controlar el talento de otros. No puedes controlar las oportunidades. No puedes controlar la suerte. Pero sí puedes controlar esto. Tu esfuerzo. Tu disciplina. Tu compromiso. Y eso, es suficiente. Esa es su regla de oro. No complicada. No elegante. No fácil. Pero real. Y si decides aplicarla, tu vida empieza a cambiar desde el momento en que dejas de buscar excusas. Y empiezas a convertirte en la persona que trabaja más que nadie para conseguir lo que quiere. Porque al final, el éxito no pertenece al más talentoso. Pertenece al que nunca deja de trabajar. Parte 4. El poder de la consistencia. Si hay algo que realmente separa a Dwayne Johnson del resto, no es solo su mentalidad. No es solo su disciplina. Ni siquiera es su ética de trabajo. Es algo mucho más silencioso. Mucho más invisible. Mucho más difícil de mantener. La consistencia. Porque cualquiera puede darlo todo, un día. Cualquiera puede entrenar fuerte una semana. Comer bien durante unos días. Estar motivado cuando todo va bien. Eso no es lo difícil. Lo difícil es repetirlo. Día tras día. Sin aplausos. Sin resultados inmediatos. Sin garantías de que va a funcionar. Ahí es donde la mayoría falla. Porque vivimos en una cultura que quiere resultados rápidos. Cambios inmediatos. Recompensas instantáneas.
Queremos ver progreso, ahora. Y cuando no lo vemos, dudamos. Nos frustramos. Nos detenemos. Pero Dwayne Johnson entendió algo que cambia las reglas del juego. El éxito no viene de lo que haces ocasionalmente. Viene de lo que haces constantemente. No es un entrenamiento perfecto lo que transforma tu cuerpo. Son cientos. No es un día productivo lo que cambia tu vida. Son años de disciplina acumulada. Y eso implica aceptar algo incómodo. La mayoría de los días no se sienten especiales. La mayoría de los días son normales. Repetitivos. Silenciosos. Incluso aburridos. Pero ahí está el secreto. Porque mientras otros buscan emoción, él construye resultados. La consistencia no es glamorosa. No se ve bien en redes sociales. No genera aplausos inmediatos. No tiene momentos épicos todos los días. Es levantarte cuando suena la alarma, otra vez. Es cumplir con tu rutina, otra vez. Es hacer lo que tienes que hacer, otra vez. Incluso cuando no tienes ganas. Incluso cuando estás cansado. Incluso cuando nadie lo reconoce. Y eso, repetido durante meses, durante años. Cambia todo. Porque la consistencia tiene un efecto acumulativo. Un efecto que al principio es invisible. Pero con el tiempo, es imparable. Es como construir algo en silencio. Ladrillo a ladrillo. Día a día. Sin darte cuenta. Empiezas a convertirte en alguien diferente. Más fuerte. Más disciplinado. Más enfocado. Y llega un punto en el que los resultados ya no se pueden ocultar. Pero aquí está lo más importante. La consistencia no se trata de ser perfecto. Dwayne Johnson no gana porque nunca falle. Gana porque nunca se detiene. Hay días malos. Días en los que no todo sale bien. Días en los que el rendimiento baja. Pero no rompe la cadena. No abandona. No desaparece durante semanas. Se presenta. Aunque sea con menos energía. Aunque no sea su mejor versión. Pero aparece. Y eso marca la diferencia. Porque la gente no fracasa por tener días malos. Fracasa por abandonar después de ellos. La consistencia elimina esa posibilidad. Te mantiene en el juego. Te mantiene avanzando. Y en el largo plazo. Eso es lo único que importa. No quién empieza más fuerte. No quién tiene más talento. Sino quién se mantiene. Porque el tiempo, si estás siendo consistente, se convierte en tu mayor aliado. Mientras otros empiezan y abandonan. Empiezan y abandonan. Empiezan y abandonan. Tú sigues. Y ese seguir es lo que construye todo. Esa es la verdadera ventaja. No hacer algo increíble una vez, sino hacer cosas normales. De forma extraordinariamente constante. Esa es la mentalidad. Ese es el sistema. Ese es el poder de la consistencia. Y si entiendes esto, ya no necesitas motivación constante. Solo necesitas no parar. Porque al final, no gana el más rápido. Gana el que nunca deja de avanzar. Parte 5. Cómo aplicarlo en tu vida. Hasta ahora has visto cómo piensa Dwayne Johnson. Su disciplina. Su mentalidad. Su forma de enfrentarse a la vida. Pero hay una pregunta que importa más que todas. ¿Cómo llevas todo esto a tu realidad? Porque es fácil admirar. Es fácil motivarse viendo historias así. Lo difícil es aplicarlo cuando se apaga el video. Así que vamos a hacerlo simple. Real. Práctico. Primero, entiende esto. No necesita su vida. No necesita su dinero. No necesita su fama. Necesita sus principios. Y el primero es este. Haz lo que dijiste que ibas a hacer. Suena básico. Pero casi nadie lo cumple. Te prometes empezar el lunes, y no empiezas. Te dices que vas a entrenar, y lo pospones.
Te propones cambiar, pero negocias contigo mismo. Aquí es donde empieza todo. No en grandes cambios, sino en pequeñas decisiones cumplidas. Empieza con algo simple. Algo que puedas hacer todos los días. Sin excusas. Puede ser entrenar 20 minutos. Leer 10 páginas. Levantarte a una hora fija. No importa qué. Importa que lo cumplas. Porque cada vez que cumples contigo mismo, construyes confianza. Y la confianza en ti mismo, lo cambia todo. Segundo principio. Elimina la negociación interna. Esa voz en tu cabeza que siempre busca una salida fácil. Hoy no pasa nada. Mañana lo hago mejor. Me lo merezco. Esa voz es el motivo por el que la mayoría no avanza. Y tienes que entender algo. No se elimina motivándote. Se elimina tomando decisiones firmes. Decide de antemano quién vas a ser. Y cuando llegue el momento, no pienses. Actúa. Sin debate. Sin excusas. Sin alternativas. Tercer principio. Hazlo especialmente cuando no tengas ganas. Aquí está la diferencia real. Cualquiera puede actuar cuando está motivado. Eso no tiene mérito. El crecimiento ocurre cuando no quieres hacerlo. Y lo haces igual. Ese es el momento que te transforma. Cuando estás cansado y aún así cumples. Cuando no te apetece y aún así avanzas. Ahí es donde te separas del resto. Porque cada vez que haces eso, te vuelves más fuerte mentalmente. Cuarto principio. Reduce la escala, pero nunca te detengas. Habrá días difíciles. Días en los que no puedes dar el 100%. Y ahí es donde muchos fallan. Porque piensan, si no puedo hacerlo perfecto, mejor no hago nada. Error. Haz menos, pero haz algo. ¿No puedes entrenar una hora? Entrena 10 minutos. ¿No puedes trabajar 3 horas? Trabaja 30 minutos. Pero no rompas el hábito. Porque lo importante no es la intensidad de un día. Es la continuidad en el tiempo. Quinto principio. Céntrate en el proceso, no en los resultados. Si solo trabajas cuando ves progreso, vas a abandonar pronto. Porque los resultados tardan. Pero el proceso está en tus manos todos los días. Entrenar hoy. Cumplir hoy. Mejorar hoy. Eso sí lo puedes controlar. Y si te enfocas en eso, los resultados llegan solos. Sexto principio. Convierte esto en tu identidad. No es algo que haces. Es alguien en quien te conviertes. No dices, estoy intentando ser disciplinado. Dices, soy una persona que cumple. Y cuando lo ves así, ya no es una opción. Es tu estándar. Es lo que haces. Es quien eres. Y eso cambia completamente tu comportamiento. Porque ya no actúas según cómo te sientes. Actúas según quién eres. Y aquí es donde todo encaja. No necesitas ser perfecto. No necesitas cambiar tu vida en un día. No necesitas hacerlo todo. Solo necesitas empezar. Y no parar. Un día. Luego otro. Luego otro. Hasta que un día miras atrás. Y te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Ese es el proceso. Así se construye el cambio real. No es espectacular. No es rápido. Pero es imparable. Y si decides empezar hoy, con algo pequeño, pero constante, estarás haciendo exactamente lo que hace diferente a personas como Dwayne Johnson. No pensar más. No esperar más. Simplemente hacer el trabajo. La diferencia entre la vida que tienes y la vida que quieres no está en el talento, ni en la suerte. Está en lo que haces cuando nadie te está mirando. Así que la próxima vez que quieras rendirte, recuerda esto. No necesitas sentirte listo. Solo necesitas empezar.
trabaja en silencio. Y deja que los resultados hagan ruido.